Muy bien, queridos hermanos, yo quiero invitarlos para que vayan por favor conmigo a Mateo capítulo número 5, Mateo capítulo número 5, y yo puedo decirles con todo mi corazón, se los puedo decir, que estoy completamente seguro que esta serie, Los Misterios del Mesías, están transformando el corazón de esta iglesia. Y cuando termine esta serie, creo que no seremos la misma iglesia que empezó cuando empezamos este estudio. Hemos compartido hasta ahora dos misterios. El primero yo lo compartí hace 2 semanas, que se tituló La lámpara de los ojos. Y el segundo lo compartió el pastor Rubén este domingo que pasó, Sal y Luz. Y hoy vamos a estar hablando de la ira. Este es el tercer misterio del cual el Señor nos va a hablar el día de hoy. Y saben ustedes una cosa, es muy importante que nosotros entendamos el contexto de este estudio para que podamos comprender realmente lo que estamos queriendo enseñar. Recuérdense que vamos a estar estudiando a lo largo de 21 mensajes por completo Mateo capítulos 5, 6 y 7, porque es en esos 3 capítulos donde se encuentra una serie de mensajes de Jesús, donde son en realidad 21 misterios que él enseñó. Y dice la Biblia, finalizando el Evangelio de Mateo, al finalizar el capítulo número 7, dice la Biblia: y después de que Jesús enseñó todas estas cosas, las personas quedaron maravilladas de su enseñanza y de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esto es impresionante porque la gente empezó a escuchar estas enseñanzas tan sencillas y tan al alcance de todos, porque el Señor empezó a comparar el reino de Dios con granos, empezó a comparar el reino de Dios con peces, empezó a comparar el reino de Dios con el clima, y la gente empezó a comprender el reino de Dios como nunca lo había entendido antes. Y es que estaba profetizado en el Salmo, en los Salmos, que la Biblia dice: abriré mi boca por parábolas y revelaré misterios que estaban ocultos desde la fundación del mundo. Y ya vimos los 2 primeros misterios, vimos el tema de la lámpara del alma, que era fuertísimo, pero escúchenme bien lo importante que es entender el hecho de que el Señor todos los misterios los reveló por parábolas. No lo busquen, pero vean lo que dice la Biblia, Mateo 12, 13 y 17. Dice: y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo dijo: porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más que suficiente. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se convierta, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y oír lo que oís, y no lo oyeron. Vean ustedes qué impresionante que la Biblia nos está revelando que esta serie de 21 misterios que el Señor reveló, que estaban ocultos desde la fundación del mundo, los profetas del Antiguo Testamento, los sabios y reyes del Antiguo Testamento anhelaron ver esas cosas y escucharlas, y que les fueran reveladas, y no les fueron reveladas. Y Jesucristo se volvió y les dijo: bienaventurados sois vosotros, porque ustedes les han sido revelados los misterios del reino. ¿Pueden ustedes sentirse privilegiados por esta revelación tan profunda que el Señor nos está dando? Y escúchenme bien la grandeza
de la voluntad de Dios, que esos misterios el Señor los quiso revelar a los sencillos, a la gente humilde, porque dice la Biblia en Mateo 12, del 25 al 27, en aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Estos misterios el Señor se los reveló a las personas más sencillas, y estos misterios no tenían nada que ver con temas difíciles de entender de la Biblia. No tenían nada que ver con quiénes son las ruedas del libro de Ezequiel. ¿Han leído ustedes en el libro de Ezequiel que dice la Biblia que hay unos seres que son tres ruedas que giran entre ellas y que tienen ojos? Y que cada vez que los querubines de 4 alas se mueven, que tienen 4 caras, las ruedas también se mueven con ellos. Esos no son misterios del reino de Dios. Esos son pasajes difíciles de entender, porque los misterios del reino de los cielos tenían que ver con cosas de nuestro diario de vivir que nosotros frecuentemente no estamos conscientes de ellas. Y es por eso que el Señor habló en el primer misterio que el Señor nos habló en esta iglesia, nos habló de la lámpara de los ojos y del problema de tener una falsa luz, de creer que vemos las cosas con luz y resulta ser tinieblas. O el Señor nos habló también de que somos la sal de este mundo, es decir, que nosotros somos los que retardamos la descomposición de este mundo. Yo no sé si ustedes están conscientes, pero yo quiero decirles una cosa, queridos hermanos. Nuestra nación de Costa Rica, qué importante es que estemos orando por nuestra nación, está a punto de salirse de nuestras manos. ¿Sabían ustedes que en Canal 11 en la mañana están transmitiendo brujos? ¿Ya lo vieron ustedes en Canal 11? ¿Ya se percataron de eso? En Canal 11, a plena luz del día, brujos leen las cartas del tarot. Brujos hacen santería, brujos tienen calaveras, Santa Muerte y candelas, y tienen un programa de 1 hora en Canal 11. ¿Saben ustedes que todos los países que han caído en el comunismo y que han caído en la dictadura son países que tienen un precedente de alta santería y de alta brujería? Venezuela, Cuba y Nicaragua son 3 países que tienen un alto nivel de brujería y de santería. El viernes que estuvimos aquí con los jóvenes, le estuve preguntando a Ariadne esto, si era verdad, y yo le pregunté: mira, tú que eres de Venezuela, ¿tú vistes en tu país brujería, viste santería? Y me dijo: uy, de eso allá hay muchísimo. ¿Cuándo en Costa Rica se había visto tal cosa? Pero eso sí, transmiten en Canal 13 la misa y brinca todo el mundo, ¿verdad? Dios guarde poner un pastor, peor aún, ¿verdad? Pero no importa si ponen a los brujos. Vosotros sois la sal de este mundo. Vosotros sois los que retardan la descomposición de este mundo. Si nosotros como iglesia no nos tomamos este papel de Dios en serio, se nos va a salir este país de las manos como nunca antes lo hemos visto. ¿Cuál es el misterio que el Señor nos va a hablar acerca hablar el día de hoy? Hoy vamos a estar hablando de lleno de la ira. Y yo quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo número 5. Por favor, Mateo capítulo número 5, del 21 al 26. Y vamos a estar hablando de este impresionante misterio del que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Vean lo que dice la Biblia, qué importantes son estos misterios y cómo están transformando nuestro corazón. Dice la Biblia: oísteis que fue dicho a los antiguos: no asesinaréis, y cualquiera que asesine quedará expuesto al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca quedará expuesto ante el Sanedrín. Y cualquiera que diga more quedará expuesto a la gehenna de fuego. Por tanto,
si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vean ustedes qué impresionante este misterio del Señor, donde Él nos empieza a hablar sobre la ira. Y hay algunas cosas que tenemos que entender. En primer lugar, déjenme decirles lo que nos enseñó Jesucristo sobre la ira. En primer lugar, la Biblia empieza diciendo: ustedes escucharon que a los antiguos se les dijo: no asesinaréis, y aquel que sea asesino irá a juicio. Mas yo os digo que cualquiera que diga a su hermano raca, que en arameo significa imbécil, quedará expuesto al juicio. Y cualquiera que se atreva a decirle a su hermano more, que en arameo significa maldito, quedará expuesto a la gehenna de fuego, es decir, al infierno. Déjenme decirles lo primero que el Señor nos reveló acerca de la ira. La persona que está llena de ira en su corazón y la persona que no perdona, inevitablemente estará bajo juicio de Dios. Un cristiano que no perdona está bajo juicio disciplinario del Señor, sin duda alguna. Y créanme que podemos ser juzgados como cristianos a pesar de que el Señor ya pagó el precio en la cruz. Primera de Corintios capítulo número 11 dice: de manera que sois juzgados para que no seáis condenados con el mundo. Lo primero que el Señor nos está revelando es que una persona que se llena de amargura por la falta de perdón y tiene tanta ira que puede sentirse en la libertad de decirle a una persona imbécil, maldito, esa persona inevitablemente estará bajo juicio divino. Pero vean en segundo lugar qué interesante lo que la Biblia nos está enseñando, porque lo segundo que tenemos que aprender es lo siguiente. La Biblia dice que aquella persona, cualquiera que se asesine, quedará expuesto al juicio. Y Jesucristo dice que la persona que le diga a su hermano raca o moré, quedará expuesto al juicio. ¿Saben ustedes qué es lo que estamos aprendiendo en esta mañana? Lo que estamos aprendiendo es lo siguiente: delante de los ojos de Dios, la ira es exactamente igual que para Dios como un asesino. ¿Consideran ustedes que asesinar a una persona es un tema serio? Por supuesto, ¿verdad? Todo el mundo queda horrorizado, ¿verdad?, cuando alguien habla de un asesinato. Pues delante de Dios, la ira que siente un cristiano, la ira que sentimos contra otra persona, es igual de sucio delante de Dios como el asesinato. Y esto es porque tenemos que aprender que la moral de Dios y los estándares morales de Dios no son los de nosotros. Vean qué interesante la Biblia. La Biblia dice que la murmuración es como la hechicería delante de Dios, ¿verdad? Si supiéramos que un hermano fue a visitar allá a los santeros de Canal 11, Dios nos libre, ¿verdad? Fue a visitar a los santeros, todo el mundo escandalizado, ¿verdad? Ese hermano hay que orar por él, hay que liberarlo, hay que ir a limpiar. Pero murmura y no es normal, todo el mundo lo hace. La Biblia enseña que la murmuración es igual que la hechicería delante de Dios, y la ira y la falta de perdón es de la misma manera, es igual que el asesinato, pesa de la misma forma delante de Dios. Ahora vean lo que dice el versículo 23 y 24, vayan conmigo ahí por favor, porque aquí vamos a aprender dos cosas importantísimas del versículo 23 y 24. Dice la Biblia:
Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Vean qué interesante esto. La Biblia dice que lo primero que la Biblia nos está enseñando es lo siguiente. Dice la Biblia que cuando nosotros recordemos que alguien tiene algo contra nosotros, dejemos la ofrenda en el altar y vayamos a ponernos en paz con esa persona y después podremos venir y presentar esa ofrenda. ¿Saben ustedes esto? Cuando nosotros estamos ofrendando, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si usted cree que lo que estamos haciendo es apoyando económicamente la obra de Dios, estamos muy equivocados. Porque ofrendar no es más que otro gesto que adorar. Cuando nosotros ofrendamos al Señor con nuestros bienes, no es porque, bueno, es que hay que pagar agua y hay que pagar alquiler y luz, internet. No. Es un gesto de adoración. Y si entendemos que ofrendar es adorar, la Biblia nos está enseñando que cuando una persona tiene ira en su corazón, su adoración queda completamente anulada. Y esta es la razón por la cual muchísimas personas, cuando estamos adorando, puede ver a todo mundo orando y adorando y levantando manos, y a veces ves como todo el mundo entra en una atmósfera de adoración, pero no sientes que es como contigo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu corazón está lleno de falta de perdón, que no te permite ofrendar, que es tu adoración. ¿Por qué a veces cuando una persona está en el tiempo de la adoración, está pensando en si dejó la casa, empiezan pensamientos de si dejé la casa, ¿verdad?, cerrada, o uy, creo que no apagué la olla a los frijoles, ¿verdad? O empieza a pensar en tantas cosas, hasta pueden venir pensamientos carnales, mundanos, sucios en medio de la adoración. ¿Por qué le pasa esto a una persona? ¿Por qué su incapacidad de poder adorar en espíritu y en verdad? Porque la adoración es imposible cuando hay falta de perdón. Si estás presentando tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte en paz con tu hermano. Entonces estamos viendo que la ira de Dios, Jesús nos enseña tres cosas. Número 1, la ira provoca juicio divino. Número 2, la ira pesa igual que el asesinato. Número 3, la ira imposibilita tu adoración. Y número 4, vean qué interesante, leámoslo otra vez. Leamos otra vez el 24 y el 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Déjenme decirles algo. La Biblia está diciendo, si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice si tú recuerdas que tienes tú algo contra otra persona. ¿Lo vieron? Porque el tema de la ira es un tema bilateral, es entre tú y tu prójimo, y tu prójimo y tu persona. El Señor nos está enseñando aquí que procuremos estar en paz con todas las personas. ¿Cuántas veces le hemos hecho el mal a alguien y no hemos tratado de enmendar eso? Amparándonos en una falsa humildad que dice, bueno, hay temas que a veces es mejor dejarlo así, el tiempo lo cura todo. Mentira. Muchas veces nosotros hemos hecho cosas que han hecho que la ira de personas y el enojo de personas esté contra nosotros por malos actos que hemos hecho.
Y ahí fue cuando Jesucristo habló: si recuerdas que hiciste algo y hay alguien que tiene algo contra ti, ve y ponte en paz y pide perdón. Vean, esto de la ira, las consecuencias de la ira son sumamente serias. Ahora déjenme decirles lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo número 12, del 14 al 15, con respecto a la ira. Vean lo que la Biblia dice. Son 4 cosas lo que hemos aprendido de la ira, pero vamos a aprender 2 más. Dice la Biblia en Hebreos 12, 14 al 15, dice: seguid la paz con todos. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el mensaje del Espíritu Santo sigue siendo el mismo? Ve y si presentas tu ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte en paz con él. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ellos muchos sean contaminados. Déjenme decirles algo con respecto a la ira. La ira, la amargura y la falta de perdón, que es este misterio del que el Señor nos está hablando hoy, la Biblia nos enseña que aquella persona que esté llena de ira, de amargura y de falta de perdón, se ha privado de la influencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Para qué tenemos nosotros para el Espíritu Santo cuando está dentro de nosotros? ¿Qué es lo que hace? Nos convence de pecado, nos da poder para resistir la tentación, nos permite discernir entre lo bueno y lo malo, nos permite discernir cosas que a simple ojos no se pueden ver. El Espíritu Santo es el que nos revela a Jesús, es el que nos lleva a Jesús. Él es el consolador al que yo enviaré en el nombre de mi Padre. Él tomará de mí mismo y me glorificará. Pero cuando una persona no quiere perdonar, toda la operación del Espíritu Santo en su persona queda completamente anulada, porque el Espíritu Santo no opera en un corazón lleno de amargura. Y de ahí es donde tal vez tenemos que preguntarnos: ¿por qué cedo tan fácil a la tentación? ¿Por qué no puedo vencer estas cosas que yo desearía, pero siento que no hay poder en mí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me pasa? Que a lo mejor tenemos que revisar nuestro corazón profundamente y preguntarnos si es que dentro de nuestro corazón hay algún resentimiento, hay alguna dolencia que no hemos querido soltar y ha estado germinando por mucho tiempo y ha ido convirtiéndose, empezó como una semilla de amargura y luego se convirtió en una planta de amargura. Y dice la Biblia que cuando brota contamina a muchos, porque los primeros que se dan cuenta de que uno es un amargado son las personas de nuestra propia casa. Los hijos saben si el padre es un amargado. Los padres saben si sus hijos están amargados. Y esa amargura es tan dañina que cuando empiezan esas impaciencias, esas griterías, ese ambiente hostil que crea el que está amargado, empieza a contaminar a todo el resto de su familia, y cuando menos nos damos cuenta, toda la familia está amargada. Son familias donde hay un roce, hay un ambiente feo, ahí hay un ambiente oscuro, hay un ambiente tenso, siempre hay tensión, por cualquier cosita hay problemas, por cualquier cosita se arma un pleito. Raíz de amargura que brota dentro del corazón del creyente, que lo priva de la gracia de Dios y contamina al resto. Pero déjenme decirles que esto todavía es mucho más profundo, porque vean ustedes lo que añade el versículo 16 hablando de la amargura. Quiero leerles este pasaje desde la Biblia Dios llega al hombre. Pongan mucha atención,
Mucha, pero mucha atención, porque les voy a decir una cosa: las personas que practican, que tienen su corazón lleno de ira y lleno de amargura, inevitablemente se terminan convirtiendo, póngame mucha atención, las personas que no perdonan y que se llenan de amargura tienen una alta probabilidad de convertirse en personas adictas sexuales. Yo quiero compartirles esto porque yo voy a reunirme pronto con todo el liderazgo de esta iglesia, porque yo actualmente estoy llevando un curso que estamos dando en Teología Paulina con el doctor Serafín Contreras, que es especialista en adicciones sexuales. En el Instituto del Trauma y la Adicción en Estados Unidos. Y ha sido impresionante lo que hemos estado aprendiendo de las adicciones sexuales. Es un curso de consejería sexual, y este curso yo se lo voy a dar después a los líderes de esta iglesia. Pero escúchenme bien lo que aprendimos en este curso. Muchas veces las adicciones sexuales no comienzan con un tema que tiene que ver con problemas con el sexo. Tiene que ver con un tema de falta de perdón. ¿Por qué? Porque el que se amarga y el que se llena de ira está sufriendo, tiene en su corazón dolor, y el sexo simplemente viene a ser el sedante que alivia ese dolor. Y escuchen, lo escribí y se los quiero leer para que me pongan mucha atención. Luego voy a leer el pasaje que nos enseña que esto es verdad. Pero vean lo que escribí aquí: la ira, que es falta de perdón, trae dolor, y el sexo se convierte en el anestesiante, y luego viene la adicción sexual, y esta lleva al adicto a adorar el orgasmo, lleva al adicto a adorar a sus genitales, y esa falta de adoración, esa falsa adoración, lleva a la profanación de lo que es verdaderamente santo. Déjenme explicarles esto. Vean lo que dice la Biblia en Hebreos 12, 14 y 15, que ya ustedes los escucharon, pero ahora yo le voy a agregar el 16. Dice: procuren estar en paz con todos, llevando una vida santa, pues sin la santidad nadie puede ver al Señor. Tengan cuidado para que ninguno deje de recibir la ayuda del Espíritu Santo, y para que ninguno sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Verso 14 y 15 vienen hablando de la raíz de amargura, y el 16 de repente habla de la adicción sexual. Y que ninguno de ustedes tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni desprecie lo que es sagrado, pues esto fue lo que hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. ¿Saben ustedes una cosa, hermanos? Esto es impresionante. Esto es impresionante. La mayoría de las personas que están luchando con un tema sexual no se han dado cuenta que son adictos sexuales, porque el sexo es su sedante. Es una válvula de escape ante el dolor que esa persona está sufriendo en su corazón. Y en este curso estuvimos analizando un caso verídico, obviamente anónimo, pero verídico, de un hombre que le pasó lo siguiente. Pónganme mucha, pero mucha atención y síganme con muchísimo cuidado. Era el caso de un hombre ya de una edad avanzada, 45, casi 50 años, que estaba a punto de perder su matrimonio porque le había dado vuelta a su esposa con todas las mujeres que se puedan ustedes imaginar. Y este hombre, llorando frente a los terapeutas sexuales, les decía: yo amo a mi esposa y yo no quiero perder mi matrimonio, pero yo no tengo fuerza en mí para poder ceder ante la tentación de caer en adulterio. Y lo he intentado una y otra vez,
y no lo he logrado y estoy a punto de perder mi matrimonio y yo no quiero esto. Y lloraba como un niño. Y los terapeutas, siguiendo este principio de que la adicción sexual es un sedante del dolor, empezaron, guiados por el Espíritu Santo, a empezar a indagar y a averiguar dónde es que había comenzado esa herida que no había sido sanada. Y esto es solo lo que el Espíritu Santo puede hacer, porque el consejero cristiano debe estar lleno del Espíritu Santo. Y cuando empezaron a indagar en la vida de esta persona, este hombre de edad ya madura empezó a llorar y a llorar y a llorar como un niño. Y dijo: ahora lo entiendo, ya ahora entiendo todo perfectamente. Y él empezó a decir: lo puedo comprender, lo puedo ver, nunca lo había visto. ¿Y qué fue lo que le había pasado? Este hombre, cuando había sido niño, había sido criado por su mamá bajo muchísimo maltrato y había crecido siempre con palabras como: eres un inútil, eres un inservible, para nada sirves, eres un fracasado. Y su madre siempre lo atacó y lo hundió y lo humilló, y él creció con ese rechazo. Entonces él de repente entendió que cada vez que él terminaba un acto sexual, en su corazón él decía: ¿ves, mamá? Para esto sí soy bueno. Y era su venganza contra las mujeres, porque cada vez que conquistaba a una mujer y cada vez que se acostaba con una mujer y lograba esa conquista, decía en su corazón, ahí mismo él confesó, cada vez que terminaba un acto sexual, él sentía en su corazón que él decía: ¿lo ves, mamá? Para esto yo sí soy bueno. Estas son las consecuencias de un cristiano cuando no quiere perdonar. Y el Señor no quiere esto para nosotros. Jesucristo dijo en el Padre nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación. ¿Ya lo están entendiendo? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. ¿Saben ustedes que el Padre Nuestro está dentro de estos 21 misterios del Señor? Miren, hermanos, ustedes no tienen idea la arquitectura con la que se escribió Mateo. Yo estoy sorprendido. Yo ayer estaba leyendo Mateo y yo decía: Dios mío, yo siento como si no supiera nada de la Biblia al leer esto. ¿Saben ustedes cuál fue el último misterio que el Señor reveló en esta serie de misterios, que lo vamos a estudiar al final? Los 2 cimientos. ¿A qué compararé a estas personas? Aquel que me escucha y pone por obra mis palabras, lo consideraré aquel que construyó su casa sobre la roca. Pero ¿a quién compararé el que escucha mis palabras después de haber dado todos esos misterios y no los pone por obra? Lo compararé al que construyó su casa sobre la arena. Vino el viento y vino el agua y fue un gran desastre. Créanme que Mateo no pudo haber escrito eso por intelecto propio. Era el Espíritu Santo encerrando en la persona de Jesucristo los más grandes misterios que ustedes se puedan imaginar. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Yo quiero terminar con esto y quiero pedirle al profesor Ciro si puede pasar. Yo quiero decirles que ayer en el culto el Señor luchó conmigo y me venció, y les voy a decir por qué. Porque ayer, cuando desde el sábado en la mañana
yo estaba buscando quién podía venir a tocar a la iglesia porque no había nadie que viniera a adorar, no había nadie que pudiera dirigir la adoración. Miren, hermanos, si ustedes revisaran mi WhatsApp, pueden encontrar más o menos 15 personas a las que yo les escribí para ver si podían venir a tocar. Y cuando yo me levanté en la mañana, inmediatamente lo que hice fue eso, empezar a escribirle a personas para avisar con tiempo a ver si alguien podía venir a ministrar. Pero en mi corazón, desde que comenzó desde que yo me desperté, inmediatamente sentí en mi corazón que le dijera a mi amigo Diego, el que ustedes conocen, algunos lo conocen como Chema, pero yo en mi corazón, resentido porque varias veces, y yo lo decía ayer aquí, él se reía, resentido porque varias veces le he dicho que venga y siempre me dice no puedo, yo dije no le voy a decir. Y todo el día pasé escribiéndole a gente y escribiéndole a personas, y yo sentía en mi corazón que me decía mi espíritu, dígale a Diego, y yo decía no, nunca puede, resentido. Y entonces de repente ya eran las 4:30, casi 5 de la tarde, y yo ya me había dado por vencido, ¿verdad? No, vamos a tener que poner unas pistas. Y entonces estaba escribiendo precisamente este mensaje en la computadora, ¿verdad? Ya pasándolo en limpio, y a las 5:30 escribo el último párrafo, ¿verdad? Y vengo y cierro la computadora y digo, excelente, vamos a ir a imprimir esto, ya está listo el mensaje. Y en el momento en que cierro la computadora, me dice el Espíritu Santo a mi corazón, hipócrita, vas a ir a predicar del perdón y de no guardar amargura, y no le dices a Diego porque está resentido con él. Y entonces llego yo y digo, Señor, ¿de verdad? ¿Es en serio? Sí, es en serio. Y entonces llego y yo escribo, ¿verdad? Como para decir, Señor, para que veas que soy obediente, y te lo dije, ¿verdad? Hola Diego, no sé qué. Bro, una pregunta, ¿estás ocupado ahí a las 6:30? Ah, sí, amigo, muy ocupado. ¿Ve? Ocupado, te lo dije, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿pero qué pasó? Y yo, no, nada, tranquilo, seguí con lo tuyo, pura vida. Pero me escribe, no, pero decime, ¿qué ocupas? ¿Qué pasó? Nada, tranquilo. Amargura, falta de perdón. No, tranquilo, bro, decime. No, mira, es que no hay nadie que podía tocar hoy. Bueno, yo sé que por sí ya era destiempo. No, tú tranquilo, vos seguí con lo mismo, con lo tuyo. Y me escribe, yo llego. Y yo sentí un golpe tan bajo, ¿verdad?, de parte del Señor. ¿Saben ustedes que la Biblia dice en el libro de Jeremías, me sedujiste, oh Yahvé, y me dejé seducir, porque eras más fuerte que yo y me venciste? Y yo oro en esta mañana para que el Señor hoy pelee contigo, así como peleó con Jacob, y el Señor pelee con tu orgullo, y el Señor pelee con la amargura que tienes dentro de tu corazón, y el Señor te venza también a ti. Quiero pedirles que se pongan de pie.